estamos llamados a ser optimistas. Nosotros, digamos, como revolucionarios tenemos una clara concepción de que sentarse a llorar no es la solución, de que hay que actuar y buscar la manera de encontrar consensos y esos consensos convertirlos en fuerza social y esa fuerza social convertirla en fuerza política para transformar esa realidad. Vemos cómo en el planeta se empiezan a desarrollar otras formas, digamos, de comprensión de las posibilidades de desarrollo, de progreso, pero sobre la base de la equidad, de la justicia social y de la justicia ambiental. Eso es muy llamativo. Ese llamado al optimismo me parece que es muy importante, que la tristeza jamás sea unida a nuestros nombres. Esa frase creo que refleja un poco lo que el deber, la obligación. En tiempos de crisis, la esperanza y la alegría es un deber. Mi nombre es Carlos Alberto Carreño Marín, más conocido como Sergio Marín, bogotano, hijo de padre boyacense, de madre antioqueña, criado en el sur de la ciudad, estudiante de escuela pública, posteriormente producto de la actividad laboral de mi padre, que era funcionario del extinto IDEMA. Recorrimos muchas zonas del país por traslados laborales que él tenía. Terminé la primaria en Sincelejo, en Sucre. Después inicié el bachillerato en El Espinal, en el Tolima, y en Ibagué. Finalmente regresamos a la ciudad de Bogotá después de que mi padre fue pensionado cuando en el gobierno de César Gaviria se liquidó el IDEMA, desafortunadamente, y acá terminé el bachillerato y entré a estudiar a la Universidad Nacional en Bogotá, Economía, y cursé unos 8 semestres en aquella época, año 95, y estando en la Universidad Nacional inicié una militancia política en la Juventud Comunista, la Juventud del Partido Comunista Colombiano. Yo dividiría mi vida como estudiante en 3. Efectivamente, para mí, mi experiencia fue distinto la primaria, la secundaria y la universidad. En la primaria, un niño normal. Digamos que aprendía al ritmo de lo que me iban enseñando. Entonces, en primero te enseñaban a lo básico de matemáticas, a sumar, a restar, lenguaje, también lo básico, lo fundamental, a escribir las primeras palabras, yo lo hacía. En segundo, entonces ya entrábamos a división y a multiplicación y yo lo hacía. Digamos, en la primaria no tuve mayor dificultad. Sí tengo hoy la clara comprensión de la insuficiencia de la calidad de la educación pública en este país. Es uno de los aspectos realmente en los que hay que avanzar porque hay una diferencia, ya uno cuando ya uno conoce los sistemas de la educación privada, sobre todo de élite en este país frente a la educación pública, uno nota claramente la diferencia. Para ponerte un ejemplo, idiomas. La dificultad, por ejemplo, para poder aprender a hablar inglés en la educación pública en Colombia es inmensa. En el bachillerato ya empecé a perfilar un poco lo que diría yo que es mi personalidad hoy. En términos políticos, las clases que a mí me gustaban en el bachillerato, realmente a las que yo asistía con emoción, con felicidad, con alegría, eran las clases de ciencias sociales. Tuve afortunadamente unos excelentes profesores y profesoras en
en primero, en segundo, en tercero. Actualmente se le dice sexto, séptimo, octavo de bachillerato en historia de Colombia, historia de América, historia universal, en geografía de Colombia, de América, geografía universal, mundial. Es decir, en filosofía, mis profesores de filosofía en esos 3 años también fueron muy buenos. Recuerdo particularmente sexto, séptimo y octavo por la calidad, realmente la calidad de los profesores y las profesoras que tuve. Tengo muy mala memoria para los nombres, quisiera poder recordar los nombres de esos profesores, pero sí los retengo con mucha precisión en mi cabeza. Retengo sus enseñanzas. En noveno, en décimo, en 11 seguramente también, pero recuerdo particularmente los de esos 3 años. En el resto de materias yo entraba un poco como en la lógica de sé que tengo que saber algo de esto, entonces pues prestar atención, no escribía. Nunca he llevado cuadernos a no ser que me obligaran. O sea, yo no era los que me sentaba a escribir todo lo que el profesor escribía en el tablero, y si anotaba un pollito, pintaba un pollito en el borde superior izquierdo, entonces yo lo pintaba también en el cuaderno en el borde superior izquierdo. Si hacía una raya, yo no hacía eso. Prácticamente ni llevaba cuadernos. Obviamente, pues eso me trajo muchos problemas porque muchos profesores tenían la costumbre en aquella época de, como parte de la nota, revisar cuaderno. Entonces, pues obviamente yo ahí siempre entraba perdiendo. Me salvaba cuando esos profesores, a su vez, una parte de la nota, digamos como parte de la nota, incluían una valoración de la participación en el salón. Nunca tuve pena para eso. Nunca tuve miedo escénico. Si el profesor preguntaba y yo sabía la respuesta, levantaba la mano. Si había que exponer en el tablero, yo veía que había niños que sudaban, que se ponían nerviosos, que no sabían qué decir, que muchas veces no podían ni dormir. A mí me decía pase al frente, yo pasaba al frente. ¿Qué explica eso? No lo sé, pero desde muy pequeño tuve esa actitud. En décimo, seguramente un profesor de filosofía un día me dijo, usted va a ser senador. Todos los muchachos del salón se rieron. Yo realmente pues en ese momento no hice una valoración pues muy profunda de lo que me estaba diciendo. Seguramente se refería a que en ese momento había una discusión en el salón, pero esa discusión terminó siendo casi que un careo entre el profesor y yo, porque él preguntaba y nadie más opinaba, y yo sí empecé a levantar la mano y un poco como a contradecir lo que él estaba diciendo. Bueno, me gradué con una muy buena nota, un muy buen resultado en el examen del ICFES en aquella época. Yo lo presenté en el año 93, obtuve 337 sobre 400, pues no fui uno de los mejores bachilleres del país, por lo menos por ICFES, pero realmente en el colegio, precisamente porque yo no llevaba cuadernos, precisamente porque no era, digamos, el estudiante que se considera en la educación formal tradicional buen estudiante, pues seguramente no se aspiraba a que me fuera a ir muy bien. Pero creo que eso me sirvió también para la universidad, porque yo rápidamente comprendí que cuando uno va a una clase, uno va a aprender, no a escribir. No, por lo menos no a escribir en el sentido de tratar de llevar como una minuta de lo que el profesor dijo, sino de sintetizar las ideas que él está expresando ahí. En la universidad, donde por supuesto ya no se califican cuadernos y esas cosas, me sentí un poco más libre. Y ya obviamente un poco más maduro, etcétera. Ingresé a la Universidad Nacional a los 17 años. Pues yo me sentaba en un escenario que pues impacta a un joven, como es la universidad per se, pero mucho más una universidad como la Nacional, con un campus tan gigantesco. Pues para mí fue un mundo nuevo, pero realmente una de las épocas, sin lugar a dudas, más felices de mi vida. Pues yo me sentía como pez en el agua. No solo porque ya no revisaban cuadernos, que fue un trauma, un problema mío toda la vida, sino porque realmente habían discusiones y debates todos los días, a toda hora, en todo momento, que no eran comunes en los colegios. Entonces yo dije, esto era lo que yo había estado esperando durante tanto tiempo. Para mí, convertirme en dirigente estudiantil fue algo casi automático y casi natural. Digamos,
no había razón para que yo no lo pudiese hacer, para que yo no entrara, digamos, a esa dinámica, porque al llegar a la universidad de alguna manera sinteticé toda la experiencia de lo que había sido mi vida desde la primaria en la educación pública de este país. Y pues no me pude graduar en la Universidad Nacional, producto pues por supuesto de que ingresé a las FARC en el año 96 y prácticamente por distintas razones de seguridad se nos dijo ya no vuelven más a la universidad, etcétera. Cargo de todas maneras ese dolor, por decirlo así, no haber podido obtener el título en la Universidad Nacional. Cuando se firmó el acuerdo de paz regresé a la facultad a solicitar un reintegro en la esperanza, por supuesto, de que hubiese una directiva de la facultad que entendiera estos fenómenos históricos, que también aportara a la construcción de paz, como lo habían hecho las facultades de Derecho y Ciencia Política con algunos compañeros nuestros, o la de Humanidades, la de Ciencias Humanas con otros compañeros que pudieron también en circunstancias parecidas retornar a estudiar Sociología o Ciencia Política, bueno, Derecho incluso, pero realmente en la Facultad de Ciencias Económicas en la universidad me cerraron la puerta y aunque sigo conservando en mi corazón a la Universidad Nacional como mi alma mater. Actualmente estoy terminando la carrera de Economía en la Universidad Nacional, abierta y a distancia, donde pude realmente continuar sobre la base, pues por supuesto, de que me convalidaron muchas de las materias que había visto hace 25 años y aspiro, pues por supuesto, al terminar la carrera en la UNAD, continuar estudiando, hacer una maestría, un posgrado que pues permita profundizar en el estudio, en el conocimiento de un aspecto tan importante en la sociedad como lo es la economía, ciencia que me ha apasionado y me ha gustado siempre. Una de las razones que me lleva a mí a la militancia política de izquierda revolucionaria es una sensibilidad social que creo yo la traigo de mi madre, pero en el caso mío ya convertido en conciencia política, ideológica a otro nivel, pues realmente yo lo transformo en militancia. Para mí la militancia es una forma de actuar sobre la realidad para transformarla. A mí la pobreza, la miseria, la marginalidad, la injusticia, toda la vida me han producido repulsión. Pero además siempre he tratado de explicar las causas de esas circunstancias. Nunca me quedo con la explicación superficial. En la sociedad hay ricos y pobres, sí, pero ¿por qué hay ricos y por qué hay pobres? En la sociedad hay gente que puede estudiar y otros que no pueden estudiar, sí, pero ¿por qué unos pueden y otros no pueden? En la sociedad hay quienes disfrutan de unos privilegios y otros prácticamente tienen conculcados todos sus derechos. Bueno, pero ¿por qué pasa eso? Recuerdo una frase que leí alguna vez de un teólogo de la liberación latinoamericano, seguramente Leonardo Boff, que decía algo así como: si yo le doy de comer a los pobres, soy un santo. Pero si pregunto por qué son pobres, soy un comunista o me acusan de comunista. A mí esa frase de alguna manera me iluminó en un momento de mi vida, porque efectivamente yo dije, aquí lo que toca es preguntar las razones, profundizar en las razones por las cuales la sociedad es como es, porque esto no es natural. Ese es el cuento que nos echa un sector político interesado en sostener el status quo, en mantener la aberrante concentración de la riqueza en este país, las condiciones de injusticia, de miseria, de marginalidad en la que viven millones, las mayorías, entre otras, de la nación, diciéndonos que eso es lo natural, que así es la vida, que no, así no es la vida, ni eso es lo natural. Yo hace mucho tiempo entendí eso y rompí, por supuesto, con esa concepción profundamente reaccionaria. Entonces, una de las razones por las que precisamente yo inicio mi militancia es luchar contra eso.
Cuando se firma el acuerdo de paz lo hacemos no en el espíritu de dejar de luchar contra esas injusticias. Cuando se firma el acuerdo de paz no lo hacemos en el sentido de que abandonamos nuestro ideal de transformar este país, sino todo lo contrario, de que la paz permita romper una serie de talanqueras que históricamente habían impedido que el pueblo colombiano, las fuerzas democráticas de avanzada en este país, pues pudiesen conquistar el gobierno, avanzar, por supuesto, en formas de poder que permitan transformarle la realidad dura a millones de colombianos y colombianas. Cuando yo me fui, este país era profundamente injusto, profundamente inequitativo. Cuando se firma el acuerdo vemos algo peor, o sea, un agravamiento de esas condiciones. Este país no ha mejorado realmente en los últimos 20 o 30 años. Han sido 3 décadas de una larga noche neoliberal, de privatización, de entrega prácticamente de toda la riqueza social y la riqueza natural del país a intereses privados, sobre todo extranjeros, y a un agravamiento en las condiciones de concentración de la riqueza, de la concentración de la tierra. Pero bueno, producto de la firma del acuerdo de paz hace 6 años, pues ya empezamos realmente a ver resultados. Nosotros incluso diríamos que no aspirábamos a que tan rápido el acuerdo de paz generara tantos hechos políticos, ¿no? La victoria, el avance de las fuerzas democráticas en las elecciones del 2018, la movilización histórica del paro nacional del 2021, la victoria en las parlamentarias y en las presidenciales de las fuerzas democráticas que actualmente pues hacemos parte del bloque de gobierno, y lo que estamos seguros va a venir hacia adelante. El acuerdo de paz cambió la política colombiana, incluso permite que hoy estemos hablando de una paz total, es decir, de cerrar un ciclo de violencia larguísimo, de décadas en este país que no ha conocido un minuto de paz desde la independencia, y sobre la base de esa paz con justicia social, pues poder edificar una nación distinta, una sociedad distinta, donde pues hayan garantías plenas y derechos para todos y para todas, y no únicamente para ese grupúsculo, ese 1% que ha concentrado la riqueza y el poder en Colombia durante más de 200 años. Fui dirigente estudiantil, también dirigente, por supuesto, en la Juventud Comunista, incluso integré su comité central. Inicia una serie de persecuciones que eran muy, digamos, en la década de los 90, eran realmente el pan de cada día contra las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, por supuesto, y contra los partidos de izquierda. Se sucedieron por lo menos 2 hechos que marcaron de alguna manera mi destino, que fue el asesinato de un dirigente de la Juventud Comunista en el Urabá antioqueño. Vino a un evento a Bogotá, un congreso de la Juventud Comunista, se fue para su región y a los 2 o 3 días de llegar a la región del Urabá fue asesinado. Se llamaba Alirio Córdoba. Y el asesinato también de un compañero dirigente estudiantil en la Universidad de Cartagena, que fue desaparecido, torturado, y su cuerpo pues encontrado en condiciones realmente deplorables. Eran señales seguramente de la persecución, de la estigmatización, de la represión que se vivía en aquella época en nuestro país, y pues producto de eso, del análisis político, del absoluto convencimiento de que había más posibilidades de sobrevivir en Colombia siendo dirigente de izquierda en el monte, en la guerrilla, que en las organizaciones legales, en las ciudades o en los campos. Ingresé a las FARC en el año 1996. Bueno, en la organización permanecí 20 años exactamente, desde el año 96 hasta el año 2016. En el año 2013, abril del 2013, fui designado por el secretariado
para reforzar la mesa de diálogos en La Habana. Viajé desde la región del Guayabero, en el sur del Meta, hasta la ciudad de La Habana, en un momento en el que realmente hacer ese tipo de movimientos implicaba una logística bastante compleja, pero pues también cierta incertidumbre, ¿no? Estábamos en un momento álgido de la guerra, de la confrontación, y no era fácil montarse en un helicóptero y aterrizar, por ejemplo, en el caso mío, en San José del Guaviare, tomar un avión que nos condujo prácticamente de manera directa, con escala en San Andrés, a la isla de Cuba. Llegué a La Habana y me correspondió distintas tareas de asesoría en algunos temas, en otros casos de conceptuación sobre distintos aspectos que se estaban discutiendo. Recuerdo que participé en la discusión del punto 1 de la reforma rural integral, del punto 4, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, la solución al problema de las drogas, pero fundamentalmente el tema de la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, el diseño del PENIS y muy particularmente conformar la subcomisión técnica que acordó con oficiales activos, algo importante que sucedía por primera vez en la historia de los diálogos de paz en nuestro país, con militares activos, la mayoría de ellos generales y coroneles de las 4 fuerzas armadas de nuestro país: Ejército, Fuerza Aérea, Armada Nacional y Policía Nacional. En esa subcomisión realmente fue que se elaboró la propuesta de cese al fuego y de hostilidad bilateral y definitiva, que posteriormente fue ratificada en la mesa de diálogos, aprobada por ambas partes, y que en últimas implicó todo el proceso inicial firmado el acuerdo en el año 2016 de la ubicación en unas zonas veredales transitorias de normalización que actualmente se llaman espacios territoriales para la capacitación y la reincorporación. Producto de la firma del acuerdo de paz, ya empezamos realmente a ver resultados. Nosotros incluso diríamos que no aspirábamos a que tan rápido el acuerdo de paz generara tantos hechos políticos, ¿no? La victoria, el avance de las fuerzas democráticas en las elecciones del 2018, la movilización histórica del paro nacional del 2021, la victoria en las parlamentarias y en las presidenciales de las fuerzas democráticas que actualmente pues hacemos parte del bloque de gobierno, y lo que estamos seguros va a venir hacia adelante. El acuerdo de paz cambió la política colombiana, incluso permite que hoy estemos hablando de una paz total, es decir, de cerrar un ciclo de violencia larguísimo, de décadas en este país que no ha conocido un minuto de paz desde la independencia, y sobre la base de esa paz con justicia social, pues poder edificar una nación distinta, una sociedad distinta, donde pues hayan garantías plenas y derechos para todos y para todas, y no únicamente para ese grupúsculo, ese 1% que ha concentrado la riqueza y el poder en Colombia durante más de 200 años.